Hola, ¿qué tal? Amantes del caos. Bienvenidos a otro episodio de mi Casi Podcast. El día de hoy nos vamos a sumergir en los misterios y significados que han tenido los ritos funerarios desde los albores de la humanidad, e incluso antes. Conectaremos pasado y presente a través de los velos de la muerte. Exploraremos cómo desde la prehistoria se forjaron tradiciones que nos cuentan historias profundas sobre nuestra relación con el misterio del más allá. Además, develaremos el oscuro, interesante y quizás poco conocido origen de la colada morada y las guaguas de pan, esos singulares manjares ecuatorianos que aparecen cada noviembre en el Día de Difuntos. Preparen sus mentes para un viaje a través de los festejos de Días de Muertos. Si les gusta mi contenido, recuerden revisar la descripción para conocer diversas maneras en las que pueden apoyarme. Y si quieres sugerir un tema o compartir conmigo tu historia, no dudes en escribir al mail que aparece en la pantalla. Recuerda que el Casi Podcast ya tiene sus propias redes sociales que puedes seguir. Quisiera agradecer especialmente la ayuda para este episodio del investigador Héctor López Molina y de Amaranta y Wilson Pico. Como siempre, bienvenidos y disfruten el viaje. Todos vamos a morir. Esa es una de las pocas certezas que nuestra especie ha tenido desde que tiene conciencia de su humanidad. Por eso, en este episodio especial de Día de Difuntos, viajaremos a través de las épocas, revisando cronológicamente los rituales y ceremonias que pasaron de la magia a la religión, convirtiéndose en parte de nuestra cultura, tratando de entender por qué, a pesar de la modernidad y la tecnología que nos rodea, seguimos aún conectando con quienes dejaron este mundo, buscándolos en ritos y celebrándolos. El misterio que envuelve a la muerte originó los primeros rituales funerarios hace más de 100.000 años, cuando los homínidos comenzaron a enterrar a sus muertos, rodeándolos de ofrendas y símbolos que mostraban respeto y una conexión que trascendía lo puramente físico. Estos rituales son un acto espiritual. La idea de conmemorar a los muertos mantenía viva la esperanza de un encuentro más allá de lo terrenal. Pero aunque hablamos de los primeros rituales mortuorios del Homo sapiens, quizá les sorprenda saber que otros seres, homínidos anteriores a nuestra especie, también veían la muerte como un paso importante que merecía ser marcado y recordado. En el documental Lo Desconocido, la Cueva de los Huesos de Netflix, un equipo de paleontólogos explora la Cueva de las Estrellas en Sudáfrica, en una región conocida como la cuna de la humanidad. Allí descubren restos del Homo naledi, una especie de homínido que habitó la zona hace unos 240.000 años. El hallazgo más intrigante son los restos óseos que parecen haber sido enterrados en una especie de ritual, ya que sobre estas tumbas ovaladas hay grabados en la pared que sugieren que estos antiguos homínidos podrían haber practicado rituales funerarios complejos, algo que hasta ahora se creía exclusivo de los humanos modernos. Esto rompe con la idea de que el ser humano, Homo sapiens, es excepcional en el sentido de su espiritualidad y de que la causa de esta clase de pensamientos es el desarrollo cerebral, ya que el Homo naledi, de hecho, tiene un cerebro muy pequeño en comparación con el nuestro. Entonces, es posible que la conciencia de la existencia del más allá no sea exclusiva del Homo sapiens, sino que venga de las profundidades mismas de la existencia.
En el caso de Ecuador, para hablar del origen de nuestro Día de Difuntos, no basta con retroceder hasta el año 1463, que es cuando llegaron los incas, sino que debemos remontarnos más atrás, a los habitantes anteriores de esto, y redescubrir nuestra historia de la muerte. Por suerte, gracias a las investigaciones de arqueólogos, historiadores y divulgadores, poco a poco el velo que ha cubierto nuestro pasado se va recorriendo, mostrándonos tradiciones que nos hablan no solo de cómo vivieron estos lejanos ancestros, sino de su visión de la muerte y cuánto de esta se mantiene hasta hoy en día. Según los estudios arqueológicos más recientes, los vestigios humanos más antiguos del Ecuador son los de El Inga, encontrados en las faldas del volcán Ilaló y sus alrededores. Se han datado de entre 10.000 y 2.000 años antes de nuestra era. Lastimosamente, cuando hablamos de vestigios, nos referimos no a restos óseos, sino a lo que parecería ser talleres de obsidiana con los que se fabricaban flechas y otros objetos. Esto hace suponer que utilizaban este territorio como sitio de trabajo o de recolección. ¿Qué ocurrió con los cadáveres de estos ancestros? ¿Qué pensaban sobre la muerte y el más allá? Estas preguntas quedarán sin respuesta hasta que se encuentre algún día una tumba. Pero por supuesto que nuestro país tiene lo que vendría a ser el resto humano óseo más antiguo. En Punín, una localidad ubicada cerca de Riobamba, existe un lugar ancestralmente considerado como sagrado, la Quebrada de Chalán, donde en 1923 una expedición norteamericana encontraría el legendario cráneo de Punín, datado en aproximadamente 5.000 años antes de nuestra era. Rodeado de restos de fauna que era más antigua aún, este cráneo no tenía ninguna señal de ceremonias a su alrededor. Se trató quizás de un humano de épocas en las que la muerte era un acontecimiento más, como cazar o comer o recolectar frutos para subsistir. O quizá le acompañaban objetos, pieles o vegetales que se perdieron con el paso del tiempo. No podemos saberlo. Por otro lado, en Zumpa, un rincón en Santa Elena, yace la tumba más antigua y misteriosa de nuestro territorio. Aquí, en la arena costera, fueron encontrados 2 esqueletos que parecerían estar abrazados en un silencio eterno. Se trata de los amantes de Zumpa. Ambos tenían entre 20 a 25 años de edad al momento de su muerte. El esqueleto masculino mantiene su mano derecha sobre la cintura del esqueleto femenino y su fémur descansa sobre la pelvis de ella, que parece cubrir su cabeza con sus brazos. Es esta posición aparentemente amorosa la razón por la que son llamados amantes. Este hallazgo desvela un enigma ancestral, ya que estos restos de entre 5.000 y 7.000 años de antigüedad, pertenecientes al asentamiento de Las Vegas, fueron enterrados con varias piedras dispuestas intencionalmente sobre ellos, signos que se repiten en otras tumbas cercanas y sugieren el primer ritual funerario con simbolismo que tiene descubierto el Ecuador. ¿Sería este un pacto amoroso o algún ritual desconocido? Las piedras, parte de alguna ceremonia que aún se resiste a ser comprendida, hablan de algo más que despedida. Podrían ser símbolos de un viaje espiritual o amuletos de protección para los difuntos o quizá para los vivos. Este descubrimiento conecta con las raíces de la cultura valdivia, una de las primeras del Ecuador, heredera de Las Vegas, que marca el inicio de un largo legado místico en nuestra tierra, ya que en sus tumbas se encuentran igualmente piedras aunque más pequeñas, muy posiblemente una de las primeras costumbres funerarias de nuestro país que se fue transformando y adaptando con el paso del tiempo.
La cultura Valdivia, que se desarrolló entre 3800 y 1450 años antes de nuestra era, está considerada la primera en fabricar cerámica en la región, además de construir asentamientos y practicar la agricultura, lo que les permitió asentarse mucho tiempo en un gran territorio, desarrollando una sociedad con diferentes jerarquías. Por esto es considerada la primera gran civilización del Ecuador. Su historia está marcada con entierros enigmáticos cuyos oscuros y fascinantes rituales mortuorios hablan de un pueblo donde la muerte era tan significativa como la vida, y donde el lugar del descanso final es un reflejo de la posición social que ocupaban estas personas. En Valdivia no todos compartían el mismo destino después de la muerte. Algunos descansaban bajo sus hogares, mientras otros, miembros de clase superior, eran llevados a centros ceremoniales, montículos sagrados en el corazón de las aldeas. Los Valdivia tenían varias maneras de enterrar a sus difuntos. Normalmente los adultos eran enterrados en posición fetal, sin ningún tipo de ajuar funerario, con la ocasional excepción de alguna hacha de piedra. Los niños, por otra parte, eran enterrados debajo de alguna olla colocada boca abajo. También se ha encontrado gran cantidad de entierros dentro de los postes y columnas de las casas. Los muertos aparentemente se enterraban en estos lugares para que se conviertan en guardianes de la casa. Una tradición que hasta hace poco se replicaba en las construcciones modernas y que podría venir desde estos tiempos remotos. En esta cultura incluso los perros eran enterrados con cierto grado de respeto. Cuando hablamos de la cultura Valdivia, enseguida nos viene a la mente las Venus de Valdivia, figuras femeninas, efigies que representan la fertilidad de la mujer. Y es que aparentemente se trata de una cultura matriarcal, en donde el linaje de la familia dependía de la madre. Los investigadores no logran ponerse de acuerdo de si esto era porque las reglas sociales permitían la poligamia y se conocía seguramente a la madre pero no el padre de los niños, o debido simplemente a su organización social. Un hallazgo en Real Alto nos cuenta el peculiar entierro de una matriarca. Esta tumba no es común, está rodeada de piedras de moler y acompañada por los restos de un hombre que parece haber sido degollado y descuartizado, en un probable sacrificio en honor a la mujer enterrada. Se realizaron al menos 7 entierros secundarios alrededor, una serie de ofrendas que se extendieron en el tiempo, alimentando un culto misterioso. Incluso los niños, sepultados en lugares privilegiados, reflejan una sociedad estratificada donde el estatus era heredado. Así, la cultura Valdivia emerge no solo como el primer pueblo sedentario con cerámica de América, sino como una sociedad de contrastes, rituales y sacrificios mortuorios. En las laderas del Pichincha, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, el asentamiento Cotocollao floreció 1.500 años antes de nuestra era, construyendo un poblado que albergaba hasta 750 almas, si es que no más. Los ritos fúnebres cuentan la esencia de su organización social, que reflejaba el linaje y el culto a los ancestros. En su cementerio se encontraron más de 200 esqueletos, algunos en posiciones inquietantes, con los cuerpos flexionados y atados, rodeados de piedra y hojas de maíz, como si aún intentaran abrazar el mundo de los vivos o los vivos quisieran sentirse conectados con los muertos. A medida que la cultura evolucionaba, los enterramientos individuales dieron paso a osarios colectivos, donde los huesos se amontonaban en una inquietante fosa común. Las ofrendas eran escasas, con cerámicas intencionalmente fracturadas, posiblemente como parte de algún ritual. A través de nuestro territorio e historia, los ritos y cultos no solo abarcan la preparación y despedida del cadáver, sino también la satisfacción de los familiares y amigos y la permanencia del espíritu del fallecido entre ellos. Varias son las tradiciones y las formas de rendir culto a los difuntos. Cuerpos metidos en vasijas de barro, otros con piernas flexionadas y brazos extendidos, algunos sentados, otros acompañados de hojas, piedras o incluso figuras de cerámica. ¿Cómo se llegó a la noción del entierro?
posiblemente inspirados en los ciclos de la naturaleza, en la vegetación que al morir esparce sus semillas y al contacto con la tierra renace. Nuestros antiguos ancestros esperaban que el cuerpo inerte, al ser enterrado, vuelva a la vida de alguna manera. Es difícil saberlo, pero sin duda los vestigios nos siguen dando pistas. Los antiguos cayapas, hoy llamados chachis, creían que las enfermedades eran causadas por espíritus que entraban en el cuerpo. Por esto, al parecer, enterraban a sus muertos con cierta ritualidad para evitar que su espíritu les enferme. En cambio, entre los puruáes, la costumbre era que las mujeres se pinten la cara y se dirijan a los cerros, caminando y llamando al difunto mientras recordaban lo vivido junto a él. Cantaban llorando en un ritual fúnebre que hasta hoy vemos replicarse en nuestros funerales. Otra de las costumbres que se mantiene hasta el día de hoy es la de bañar el cadáver y decorar su rostro. Esto sucedía entre los indios sáchilas de Santo Domingo, los napos y los shuar del oriente, pero también entre pueblos de la sierra. En Imbabura, por ejemplo, además de bañar el cadáver, se daba de beber a la viuda agua con cenizas del pelo del difunto, para que ésta no tuviera miedo. Más lejos aún llegaban otros ritos como los de los indios de Quijos, que acostumbraban cortar las cabezas y manos de los muertos de guerra y colgarlos alrededor de la casa del cacique. En las fiestas que celebraban luego de la victoria, llegaban incluso a comer las piernas y los brazos de los jefes cocinados. Una tradición que, aunque de forma despreciativa, nos habla de la conexión entre los restos físicos y el espíritu, como la de los shuars, que reducían la cabeza de sus enemigos con los labios cosidos para que no se escape la fuerza mágica que tenían las víctimas. Entre los indios de Archidona era costumbre consumir los restos de los ancianos para así transmitir sus atributos a quienes los comían. Esta práctica caníbal era, al contrario, una forma de veneración hacia los difuntos. Aunque actualmente la existencia del reino de Quito y la dinastía Xiris, tal como los planteó el padre Juan de Velasco, está casi excluida de los círculos históricos académicos, de lo que no queda duda es de la existencia de las tolas, grandes montículos artificiales de tierra y cangagua, muchas veces utilizados como tumbas y que pueden encontrarse a lo largo del territorio nacional. Según las crónicas, cuando el difunto se trataba de un señor importante, se lo enterraba con sus posesiones más preciadas, piezas de cerámica, joyas, plantas, comida y bebida. En el caso de los caciques, según dicen, a veces eran enterrados con una o dos de sus mujeres. Algunos relatos sugieren que ellas peleaban por acompañar en la otra vida a esta persona. En un principio, una de las tumbas encontradas en el sitio La Florida de Quito se tomó como una de las tumbas con sacrificios, pero luego se descartó esta idea porque se pudo comprobar que cada cuerpo correspondía a una época diferente. En este lugar se encuentran restos que datan del año 600 a 1500 de nuestra era. Se presume que en el año 1463 los incas empezaron su expansión en el territorio ecuatoriano. No podemos saber cuánto de su cultura se impuso en nuestro territorio y cuánto de la nuestra se conservó y qué costumbres terminaron mezclándose. Sin embargo, se sabe que el calendario inca constaba de 12 meses y Pachacútec dictaminó que el año empiece en lo que para nosotros sería diciembre. Mientras avanza la historia, los documentos y relatos se vuelven más claros y confiables, sobre todo desde 1534, fecha en la que los españoles llegan y empiezan a dejar registros escritos de las costumbres. Se sabe que lo que es para nosotros el mes de noviembre era para los incas el momento de regar los campos que habían sido cosechados. Este mes se conocía como Aya Marcay Quilla, expresión que se descompone en tres partes: Aya, que significa muerto o espíritu; Marcay, que se traduce como cargar o levantar; y Quilla, que significa luna, el mes lunar de los incas. En conjunto, Aya Marcay Quilla se interpreta como el mes de cargar a los muertos. Los primeros españoles en enfrentarse con esta tradición seguramente quedaron horrorizados. Llegado el día, los indígenas sacaban de sus tumbas a los difuntos, los sentaban sobre una plataforma. Quizás por esto muchos de ellos eran enterrados en esta posición.
Una vez ataviados con sus mejores vestidos y adornos, eran paseados por entre las casas, acompañados de todos los habitantes. Los cuerpos momificados de los muertos eran el centro de una curiosa celebración que, créanlo o no, se mantiene aún, disfrazada y encubierta. Por si esto fuera poco, la costumbre terminaba con los indígenas en las tumbas de sus ancestros, donde procedían a comer junto al cadáver, rodeados de tumbas. Se servían, para el horror de los españoles, un potaje que, según registros históricos, se componía de sangre de llama y harina de maíz negro. Esta mazamorra se conocía como sanco y podría tratarse de uno de los antecesores directos de nuestra colada morada. Otro de sus posibles orígenes era la bebida conocida como llana api, hecha en la zona de la mitad del mundo, igualmente con harina de maíz morado, pero también con flor de amaranto o ataco. Se consumía precisamente en Día de Difuntos. Fue en el sínodo de 1570 cuando Fray Pedro de la Peña ordenó a los curas acabar con estas costumbres porque las consideraron paganas e idólatras. A partir de entonces, la Iglesia Católica emprendería una campaña que, intentando suprimir estas costumbres, terminó transformándolas y modernizándolas. Al prohibírseles el consumo de la sangre de llama, poco a poco los indígenas fueron juntando elementos conocidos como el maíz negro, el ataco, el ixtpingo y otros traídos por los conquistadores, agregando así especias dulces, fruta y azúcar a esta bebida ceremonial que cambió de sabor, pero que seguía recordándoles el color de la sangre, elemento que une la vida con la muerte. Así pues, según el investigador histórico Héctor López, nuestra colada morada es un curioso sincretismo no de dos, sino de tres o quizá más culturas. En cuanto al Aya Marcaiquilla, según los entendidos, esta costumbre de sacar a pasear las momias y comer con ellas se fue transformando para poder pasar desapercibida ante los inquisidores ojos de los sacerdotes, volviéndose así las momias panes decorados con formas de un humano amortajado, las famosas guaguas de pan, que para otros recuerdan en su forma a las figuras conocidas como ucuyayas, encontradas en el sitio Cerro Narrío, y que representan personajes míticos del reino espiritual inferior. En algunas comunidades de Imbabura, ni siquiera la iglesia pudo terminar con la tradición y aún hoy estos indígenas acuden a comer rodeados de sus difuntos en el cementerio. En Perú, recientemente, la tradición del Aya Marcay ha sido revivida, eso sí, sustituyendo las momias reales con muñecos que simbolizan a los ancestros. En Ecuador, además de la colada morada y las guaguas de pan, una tradición casi extinta nos recuerda con mayor cercanía a estos antiguos rituales. Se trata de el animero, un personaje que puede encontrarse aún en algunas provincias de la sierra. Esta persona, que a veces asume este papel por herencia y otras por simple vocación, al llegar el mes de octubre y hasta llegado el 2 de noviembre, realiza el ritual. Caminando antes de medianoche hasta el cementerio del pueblo, se postra en un altar y empieza a rezar. Cuando sale de ahí, según la creencia, le acompañan las almas de todos los difuntos que lo siguen para visitar a sus familiares vivos. Así, cantando himnos que se traspasan por tradición oral, el animero va tocando las puertas de los hogares que permanecen con la luz apagada. Ahí hace una oración y desde dentro la familia le contesta, a veces dándole una ofrenda económica o de alimentos. Así, el animero pasea a las almas por todo el pueblo, hasta cuando empieza a amanecer, hora en la que regresa al cementerio, devolviendo a los muertos a su lugar. Algunos relacionan al animero con tradiciones de las Islas Canarias, otros con tradiciones africanas, pero es imposible no ver la semejanza que tiene con el Aya Marcay Quilla. Probablemente, como en otros casos, porque esta costumbre nace al fundirse varias tradiciones. En el mundo, otras culturas celebran el recuerdo de los difuntos en fechas similares. El Día de Muertos en México, conmemorado el 1 y 2 de noviembre, que también incluye ofrendas y calaveras de azúcar.
En Irlanda, el Samhain de los celtas, que marca el final de la cosecha y el inicio del invierno, se celebra el 31 de octubre. En esta fecha se creía que los espíritus de los muertos podían cruzar al mundo de los vivos. Con la migración hacia Norteamérica, terminaría nuevamente como una tradición adaptada, convirtiéndose en la víspera de Todos los Santos, All Hallows Eve, o como se conoce más comúnmente ahora, Halloween. Las fechas coinciden en gran parte por la manera en que los antiguos pueblos celebraban el final de la cosecha, un tiempo que llevaba a reflexionar sobre la muerte y el ciclo de la vida. En estas épocas en que las sociedades estaban más conectadas con la naturaleza, el cambio de estaciones o el fin del ciclo agrario era visto como un umbral hacia el otro mundo, un hilo común que parecería hermanarnos a todos. El reconocimiento de la muerte como una parte esencial de la vida y la importancia de mantener un vínculo con aquellos que han partido. No importa cuán cerca estemos de las huellas que deja la muerte, siempre sabremos que el misterioso abismo que se encuentra más allá de ella será siempre insondable hasta que nos toque cruzarlo. Como siempre les digo, recuerden que uno aprende más hurgando en lo desconocido que en lo que cree conocer. La edición de este episodio fue realizada por el gran D-Mart. Te dejo sus redes sociales para que disfrutes de su contenido y lo sigas. Muchísimas gracias a todos estos miembros del Caos, Patreons y donadores. Si te gustó, no olvides compartir, dejar tu like y comentario. Además, en la descripción podrás encontrar varias formas para ayudarme a hacer más episodios del Casi Podcast y otros videos. Hasta la próxima, amantes del caos.